Y bueno, seguimos con muchísimo más aquí, ya saben, en el De Eso Se Trata. Y es jueves, por supuesto, toca recibir en el estudio con muchísimo gusto al doctor Miguel Ángel Cuenya, quien ya está listo para contarnos acerca de la modernidad y la electrificación pública en Puebla. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola Siempre Majo, un muy gusto buenos saludarlo. días. Me alegro mucho que tú estés para que mejores. Ricardo, lo sentí recién muy afónico, ¿no? Así es, Entonces, doctor. Estamos tú cuidando su estás, voz. claro. Bueno, mire, yo el día de hoy quería hablar muy brevemente sobre un tema que verdaderamente es muy, muy interesante. Es decir, digamos, nosotros hemos hablado ya en distintos momentos de la modernización de la ciudad, lo que en cada etapa del desarrollo a lo largo de la historia de nuestra ciudad significaron retos, significaron avances y sobre todo también significaron resistencias. Ya se tratase del último cuarto del siglo XVIII con las llamadas reformas borbónicas que buscaban cambiar los hábitos y las costumbres, buscando un espacio urbano más ordenado, limpio e higiénico, lógicamente que también esto causó y generó un impacto en la medida que hubo también resistencias. Podemos hablar de la década de 1830-1850, con todos los cambios, las transformaciones, las pandemias de cólera que afectaron la ciudad de Puebla y que implicaron también cambios en las estructuras y la modernización, o nosotros podemos decir el tratamiento por parte de las autoridades municipales sobre los entierros en la ciudad. O otro periodo que también generó muchos cambios fue a finales del siglo XIX, cuando las ciudades se transformaron profundamente, cuando se abrieron alamedas, cuando se abrieron grandes avenidas, jardines, cuando se erigieron imponentes y grandes edificios públicos, tanto escuelas como edificios de gobierno, y cuando también la modernidad decimonónica se manifestó con una serie de acontecimientos o de innovaciones que fueron verdaderamente revolucionarias. Podemos hablar de la llegada de los ferrocarriles, lo que implicaba esto, la llegada de los tranvías, la incorporación del automóvil a comienzo del siglo XX, es decir, todos estos. Y podríamos hablar también de los grandes cambios en la década de 1960, con el entumamiento del río de San Francisco, que verdaderamente transformó la faz de la ciudad. En cada una de estas etapas, decía yo, hubo, digamos, retos, avances y resistencias, justamente, y en donde la electrificación de la ciudad de Puebla, de las calles, la electrificación pública, significó un evento muy importante. En cada una de estas etapas, entonces, los cambios implicaron grandes problemas, pero al mismo tiempo grandes beneficios. La población debió acostumbrarse a las nuevas tecnologías, romper con viejos hábitos y costumbres, adoptar nuevas pautas culturales, que estos forman parte de procesos muy complejos, de procesos muy lentos, que fueron adaptándose paulatinamente en la sociedad poblana. Y Puebla no fue ajena a todos estos cambios. Y uno de los que, lógicamente, impactaron más profundamente en este proceso fue la electrificación pública y privada de la ciudad. Muchas veces nos resulta difícil poder comprender la trascendencia de la electrificación en una sociedad en donde las actividades cotidianas terminaban al esconderse el sol. Es decir, cuando el sol se escondía en el horizonte, todo el mundo desaparecía o la mayor parte de la gente desaparecía. ¿Por qué? Porque es una sociedad que estaba acostumbrada a la iluminación a través de las velas y que había formado parte de una cotidianeidad durante siglos. Romper con estos viejos hábitos verdaderamente no fue fácil y trajo también una serie de problemas, que podemos hablar de la manipulación de los cables eléctricos por gente que no estaba preparada
profesionalmente para hacerlo y terminaban electrocutándose. A finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el número de electrocutados fue grande, podríamos decir así. Por otro lado, esta dificultad de irse incorporando es lo que nosotros podríamos incorporar, o sea, los cambios, y lo que nosotros podemos hablar, la resistencia al cambio. No podemos pensar que las innovaciones tecnológicas fueron aceptadas con rapidez. Podemos poner, por ejemplo, la aceptación y la resistencia de la telefonía, del teléfono celular, y que nosotros estamos acostumbrados a toda esa tecnología. Pero al mismo tiempo es tan rápido el proceso de cambio y de transformación tecnológica relativo con la comunicación o con las redes sociales que, digamos, cada vez son más jóvenes los que entran a manejarlo perfectamente bien y hay todavía resistencia en muchos sectores de la sociedad, especialmente lo de la tercera edad. Pero vayamos por parte. Para comprender lo que estamos señalando, nosotros debíamos empezar a señalar que a mediados del siglo XIX, hacia 1850, muy pocas calles de la ciudad, específicamente del centro, se iluminaban en las noches, para los cuales se utilizaba una iluminación o unos focos, digamos, que funcionaban en base de trementina. ¿Qué es la trementina? La trementina es un producto que se extrae de los árboles, de las resinas de los árboles, y se genera una especie de aguarrás, una destilación a partir de las resinas de los árboles, con una especie de aguarrás, un producto muy volátil, y que eso servía para prender estas lámparas, que era una gran innovación frente a las antorchas que muchas veces se ponían o que algunas se denominaban hachas. Para finales de la década de 1870 se comenzó a manifestar por parte de las autoridades municipales un gran interés por modificar o modernizar la iluminación de las calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las calles del centro, no digo de las calles de los alrededores, del centro presentaban un aspecto sombrío, un aspecto inseguro, y los transeúntes, como yo decía recién, buscaban rápidamente el cobijo de sus hogares para evitar ser presas de los delincuentes. La delincuencia era muy, muy elevada en esa época. Cualquier similitud con el día de hoy es mera coincidencia. No obstante, como siempre sucede, había falta de recursos públicos, el ayuntamiento nunca tenía dinero para... ay Dios. El ayuntamiento nunca tenía dinero para poder sufragar los gastos y los costos, tampoco había empresas responsables que pudieran llevar adelante el proyecto con las innovaciones tecnológicas. Y es por eso que se tuvo que esperar hasta casi comienzos de la década de los 80 del siglo XIX, inclusive hasta finales del siglo XIX en algunos casos, para dar inicio a la introducción de la electrificación del alumbrado público. ¿Por qué digo esto? Porque en 1878 el ayuntamiento lanzó una convocatoria para reemplazar la iluminación a trementina en base a otro tipo de combustible, inclusive se pensó en el hidrógeno, digamos el gas de hidrógeno o la electricidad. Pero no se presentó ningún proyecto que fuera aceptado por las autoridades y lógicamente esto requería encontrar una solución. En 1887, la Gaceta de Puebla publicaba lo siguiente, se los leo muy, muy breve, que dice: la tiniebla envuelve al transeúnte que se arriesga a penetrar en esos antros de antonomasia que se llama vía pública. Por lo que va a solicitar la Gaceta la iluminación de la ciudad y que evidentemente eran conscientes de que esto iba a significar una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque en las principales ciudades de Europa, las principales ciudades de Estados Unidos ya habían empezado a iluminar la mayor parte del centro de las áreas centrales de la ciudad con electricidad. Esto llevó a que el 30 de marzo de 1887 el Ayuntamiento de Puebla firmara un contrato con don Manuel Cuevas y Rubio, quien había formado una compañía anónima de alumbrado eléctrico en Puebla,
para empezar a iluminar. Y era un proceso verdaderamente oneroso. Es decir, el sistema Ujú. eléctrico implicaba que por 100 focos, que no es nada para una iluminación eléctrica, tenía, o 100 bujías, como se denominaba, estos focos de 12 bujías cada uno, el ayuntamiento debía pagar 25.000 pesos anuales, que era elevadísimo. Por 200 focos de 12 bujías, el costo se elevaba a 35.000 pesos anuales. Era una erogación verdaderamente muy fuerte, muy elevada para las finanzas municipales, pero de cualquier manera se instalaron los primeros 100 focos alrededor de la Plaza Central y sobre la calle de Mercaderes, la 2 Norte. La 2 Norte. La producción de energía eléctrica se iba a diferenciar del resto del país porque en la década de 1880 se establece una planta de fuerza hidráulica que va a generar electricidad y es la única en todo el país que va a utilizar una planta de producción de energía eléctrica hidráulica para la iluminación urbana. Ni siquiera la Ciudad de México tenía esto. Y bueno, uno podría pensar que esto fue verdaderamente una innovación y que se vio beneficiado, pero en realidad es muy diferente. ¿Por qué? Porque estos focos de 12 bujías apenas iluminaban, apenas cubrían unos pocos metros, muy, 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 como en tinieblas diríamos hoy, porque estamos acostumbrados a otro tipo de fuerza lumínica, ¿eh? Pero de cualquier manera implicó un avance. Y para no hacer más larga la exposición por los tiempos, digamos, podemos decir que esta iluminación implicó que paulatinamente comenzaron a disiparse los prejuicios sociales que se tenía sobre la oscuridad nocturna y la posibilidad de realizar una vida pública diferente, es decir, la posibilidad de modificar los hábitos y los ritmos urbanos, romper con las rutinas y hacer del día y de la noche espacios dinámicos. Antes era durante el día, ahora va a ser el día de la noche. ¿Qué quiero decir la noche? No que, digamos, fundamentalmente los comercios podían seguir abiertos hasta más tarde y los restaurantes, los cafés, los bares podían estar hasta altas horas. El tiempo productivo, digamos, aumentaba y esto llevó también a que la iluminación fuera producto de algunas empresas privadas, negocios como el puerto de Liverpool, la Parisiense, la Imperial, la Suiza, el Louvre, así como algunas librerías y cafés que también colaboraron en la iluminación de las calles en donde ésta se estaba estableciendo. En una palabra, la última década del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la ciudad de Puebla vio cómo mejoraba la iluminación de la vía pública, vio cómo los portales y las principales calles del centro vieron incrementar la iluminación y vieron incrementar las actividades. Es muy interesante ver los comentarios de la prensa sobre los negocios que funcionaban en la noche, los cafés, los restaurantes, los hoteles que verdaderamente empezaban a bullir de actividad y esto empezó a modificar los hábitos de la ciudad. Bueno, esto es un poco lo que yo quería plantearles el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor, como siempre enseñándonos cosas muy interesantes sobre nuestro estado que nos permite también conocer pues el contexto en el que vivimos hoy, entenderlo un poquito mejor y pues sí es importante repasar esto, la electrificación de nuestro estado, que ahora ya es algo muy común que nosotros veamos luces por todas Claro, partes, pero como todo lo que conllevó, ¿no? Tanto negativa como positivamente, sí, ¿no? claro. Lo de el número de personas electrocutadas que arreglaban estos cables me impresionó, la verdad. Doctor, muchas Y gracias claro, por este no por recorrido por la nada. Nos historia. vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Así es, doctor. Gracias a usted.